Hoy nos metemos de lleno en uno de los periodos más fascinantes y a la vez más turbulentos de la historia de China. Hablamos de casi 300 años de fractura, de guerra y de una transformación brutal que llegó justo después de la caída de uno de los mayores imperios del mundo. Venga, vamos allá. A ver, ¿qué pasa cuando un poder que ha durado 4 siglos, como la dinastía Han, de repente se viene abajo? No es solo un cambio de gobierno, no, es el colapso de todo un mundo. El bajío que deja es gigantesco y las consecuencias, como vamos a ver, fueron catastróficas. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este desastre, fijaos en esta cifra. Es que es brutal. Pasamos de una población de 56 millones de personas bajo los Han a solo 16 millones unos 100 años después. Una caída del 70%. Esto no es solo un número, ¿eh? Detrás hay guerras sin fin, epidemias y movimientos masivos de gente huyendo de la violencia. Bueno, con la caída de los Han, allá por el año 220, uno podría pensar que llegó el caos absoluto. Pero no fue así, al menos no de inmediato. Lo que pasó fue que el imperio se partió, casi como si siguiera unas costuras ya existentes, las de sus grandes regiones económicas y geográficas. Así que, como decíamos, ese colapso inicial no fue anarquía pura, sino que el mapa se redibujó en 3 grandes bloques de poder. Cada uno se quedó con una zona económica clave del antiguo imperio. Y aquí, justo aquí, es donde empieza de verdad esta larguísima era de fractura. Y esto nos lleva a la siguiente fase, una que seguro que a muchos les suena, el famosísimo periodo de los 3 reinos, una época legendaria llena de héroes y batallas épicas, pero que fue seguida por un intento de reunificación que, resultó ser de todo menos estable. Duró un suspiro. Y aquí lo tenemos, así quedó el mapa. Al norte el estado de Wei dominando la llanura del río Amarillo. Hacia el oeste Shuhan en la fértil cuenca de Sichuan. Y al sur el estado de Wu controlando el río más importante, el Yangtze. 3 gigantes, luchando a muerte por el control total. Y claro, de esta lucha sin cuartel, al final tenía que salir un vencedor. Fue una familia de militares muy poderosa del norte, los Sima, la que consiguió imponerse. Conquistaron a sus rivales y fundaron la dinastía Jin allá por el 265. Y por un momento, solo por un momento, pareció que la unidad había vuelto. Parecía que el imperio se había rehecho. Pero era solo eso, una ilusión. Una unidad construida sobre cimientos de arena. Las grietas estaban por todas partes y eran profundísimas. Hablamos de luchas internas salvajes, como la Guerra de los 8 Príncipes, que fue una auténtica carnicería. A eso súmale unas políticas que solo beneficiaban a los ricos, creando un descontento brutal. Y un Estado central demasiado débil para controlar sus propios ejércitos. Vamos, la receta perfecta para el desastre. Y el desastre, claro, no tardó en llegar. Un jefe militar de origen Xiongnu entró en la capital, Luoyang, y la arrasó. La quemó hasta los cimientos. Esta cita lo dice todo. El impacto de ver arder una de las ciudades más grandes del mundo fue, para los chinos, lo mismo que sintieron los romanos cuando vieron saquear su propia capital. Fue, literalmente, el fin de un mundo. Y después de eso, ¿qué quedó? Pues la desintegración total. Con la caída de los Jin, el norte de China se hizo añicos, se fracturó en un montón de estados que luchaban entre sí, lo que se conoce como los 16 reinos de los 5 bárbaros. El caos era absoluto. Y este es el verdadero comienzo del periodo de desunión. A partir de aquí, la historia de China se parte en 2. Literalmente. Se desarrollan 2 civilizaciones casi paralelas, 2 mundos que evolucionan de forma distinta dentro de lo que antes era un solo imperio. Por un lado, el norte, por otro, el sur. Y las diferencias eran enormes, fundamentales. El norte era el mundo de los guerreros, de los líderes nómadas, metido en un caos casi constante. Mientras, el sur era otra cosa. Se convirtió en el refugio de la élite culta china, que consiguió establecer dinastías más estables y se aferró con uñas y dientes a la tradición confuciana. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. A un lado el norte, un mapa roto en 1000 pedazos, un campo de batalla constante. Al otro el sur, que podríamos representar con la figura de un poeta como Tao Yuanming, un símbolo de esa cultura refinada y aristocrática. Eran, en esencia, 2 realidades que no podían ser más opuestas. Claro, aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo se legitimaban estos nuevos gobernantes del norte? No eran de la élite tradicional china, así que no podían usar el confucianismo, la ideología de la gente a la que acababan de echar. La solución, el budismo. Lo vieron clarísimo. Lo adoptaron como una religión de Estado, una fuente de poder universal que no dependía de la tradición Han. Les daba la legitimidad que necesitaban. Y mientras todo esto pasaba en el norte, ¿qué hacía la antigua élite? Pues funcionarios, terratenientes, estudiosos, todos los que pudieron, huyeron en masa hacia el sur.
y allí se establecieron como la nueva clase dominante. Se veían a sí mismos como los auténticos guardianes de la civilización china, los herederos del legado Han. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo deberíamos ver todo este periodo? Sería fácil decir que fue simplemente una época oscura de colapso, pero es más complejo. Fue un crisol, un horno donde, a través del caos y la destrucción, paradójicamente, se estaban forjando los elementos de una China completamente nueva. A ver, repasemos rápido la cronología para no perdernos. Todo empieza con la caída de los Han en el 220. De ahí pasamos a los Tres Reinos. Luego, ese intento fallido de reunificación con los Jin, que colapsa y provoca la gran división entre norte y sur. Y finalmente, a partir del 439, los Wei del norte empiezan a unificar su territorio poniendo las bases para lo que vendrá después. Y el legado de todo esto es inmenso. Llega hasta hoy. Primero, el budismo se asienta en China para no irse jamás. Segundo, se integran nuevos pueblos y culturas de las estepas. Tercero, y esto es curioso, a pesar de todo el caos, la ruta de la seda vivió una época de esplendor. Y por último, en el sur se desarrolló esa cultura aristocrática tan particular y refinada que tendría una influencia brutal. Así que para terminar nos quedamos con esta idea. No fue una edad oscura, fue un crisol, un lugar donde se mezclaron a la fuerza culturas, ideas y pueblos. Y la pregunta que flota en el aire es: ¿qué nueva China, una China más fuerte, más diversa, transformada, estaba a punto de nacer de todas estas cenizas? Pero bueno, esa ya es otra historia.